Muy buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a comenzar nuestro culto de adoración. Que corresponde ya a el 19º domingo después de Pentecostés, 18º domingo después de Santísima Trinidad. En el nombre de nuestro Sínodo Nacional, traemos para ustedes la palabra de Dios para que en su fuerza ésta traiga amor y poder y paz en nuestras vidas. Ante cualquier duda o necesidad espiritual, por favor no dudes en contactarnos. Somos el Sínodo Iglesia Cristiana de la Reforma Luterana Confesional, compuesta en Chile por nuestras congregaciones Unidos por la Fe en Linares y Familia de Dios en La Cisterna. Como Sínodo Confesional Luterano, proclamamos el mensaje del Evangelio Cristo crucificado, entregando este mensaje de paz a todos nuestros hermanos en la fe de todo el mundo. El tema del día nos enseña que Dios, en su infinito amor, ofrece la salvación a todo ser humano, pero en su justicia condenará a todos los que rechazan este regalo de amor. El tema del sermón nos va a enseñar que Dios nos ofrece su gracia salvadora en Cristo. Hay quienes la rechazan con soberbia pecaminosa. Hay quienes la rechazan, pero al arrepentirse se salvan. Quizá ya les llame la atención, partiendo entonces con estos temas del sermón, y ¿todos la rechazan? Sí, todos la rechazamos, ¿ok? No decimos, hay quienes la aceptan, hay quienes la quieren, hay quienes la buscan. Mentira, mentira. La palabra de Dios dice que todos estamos muertos espiritualmente y por tanto lo que queremos son los placeres de la carne, las cosas que nos ofrece el mundo, y venir a la iglesia a escuchar, ¿para qué me sirve? Va a llegar el momento, muchachos, en que ustedes se den cuenta que no somos solamente carne, sino que también somos espíritu. Y necesitamos, sin lugar a dudas, escuchar la palabra de Dios y escuchamos que la fortaleza espiritual que ésta nos dé, nos ayude en nuestras vidas. ¿Y saben cuándo va a ser eso? En los malos momentos, sin lugar a dudas. Así es que no se olviden, hay quienes simplemente la rechazan por soberbia, pero todavía hay quienes la rechazan y se arrepienten. Entre esos estamos nosotros por la gracia y la misericordia de Dios en Cristo. Y ya lo vamos a tocar brevemente, pero muy brevemente, un estudio doctrinal que se los voy a dejar de tarea para la casa. Les voy a contar, me imagino que ustedes en las noticias escucharon hablar de el Papa Francisco esta semana. ¿Nadie escuchó noticias del Papa Francisco? La dieron en todos los canales, ¿eh? Bueno, ¿saben que hay guerra en Israel también? Sí. Ya, ok. Bueno, ok. Me imagino que no fue una noticia muy promulgada, porque es penosa en realidad. Yo consideraba al Papa Francisco una persona un poquito sabia, pero bueno, de la sabiduría del mundo, no de la sabiduría de Dios. Ya a él se le había planteado el hecho de que todas estas comunidades LGTB+, querían que se diera bendición a la unión homosexual entre hombres y mujeres. Esa fue la noticia. El Papa había rechazado esto y es una lógica, es una verdad. Pero lamentablemente esta semana cambió de opinión y aceptó que la Iglesia Católica le diera la bendición a los homosexuales y a las lesbianas. Para mí eso es terrible, sinceramente, ¿ok? Es parte de lo que el mundo quiere, sin lugar a dudas, lo que el mundo busca. Pero no entendamos esta declaración como una declaración homofóbica,
nosotros jamás vamos a salir a perseguir a lesbianas o homosexuales, y si entran por esta puerta, vamos a querer que escuchen la palabra de Dios. Vamos a querer que, como todo pecador, sea movido al arrepentimiento, y entonces busquemos la manera de que ellos mantengan una vida, como muchas personas lo pueden hacer de manera célibe, y aunque tengan tendencia, se mantengan en la palabra de Dios. ¿Por qué esta reticencia tan grande nuestra? Porque no podemos vivir de acuerdo al mundo. Cristo dijo: ustedes están en el mundo, todos nosotros, pero ustedes no son del mundo. Yo no ruego al Padre para que los quite del mundo, sino que para que los guarde del mal. Esas son las palabras exactas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que no porque estemos en el mundo vamos a vivir conforme al mundo, sino vamos a vivir conforme a nuestra convicción, a nuestra creencia en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es muy clara. Dios hizo al hombre y a la mujer. Los hizo para que fueran una sola carne, para que constituyeran un matrimonio, para que procrearan. Solamente yo digo que ¿qué sale de una unión de dos mujeres o qué sale de una unión de dos hombres? ¿Nace una familia de ellos mismos? Claramente no. Y punto. Lo que Dios quiso fue lo bueno para el hombre y para la mujer, que se dieran amor, que estuvieran juntos, que procrearan y se mantuviera obviamente nuestra especie humana para tener el amor como fruto en un hijo. Es sumamente claro. Y en la palabra de Dios muchas otras veces lo deja en claro. Entonces no es, insisto, una actitud homofóbica de ir a perseguir, no, al contrario. Al contrario. Queremos que vengan a la iglesia, queremos que escuchen, pero queremos que entiendan cuál es el plan de Dios de salvación. No podemos nosotros, porque el mundo hoy día acepta, y es una tremenda moda, el vestirse extraño o el ser bisexual, andar con un hombre, con una mujer o lo que sea, creerse perro, gato. Dios dice que los hizo de acuerdo a su especie también, en la palabra de Dios. Entonces por ahí en las redes sociales hay algunos que se creen perros, que se creen otras cosas. Eso no existe. ¿Ok? No existe ni de acuerdo a la biología humana, ni de acuerdo a la palabra de Dios, lamentablemente. Pero insisto, queremos que en amor estas personas puedan llegar también a la salvación junto con nosotros. Y entendemos todo esto a partir de lo que llamamos el pecado. El pecado es un concepto para algunas personas diferente que para otras. Es como el sentido común, ¿verdad? Se dice que el sentido común es el más común de los sentidos, pero es una mentira absoluta, porque no todas las personas piensan igual que las demás y por tanto no hay un sentido común. El pecado para cada uno es de acuerdo a lo que uno piense. Para mí esto es pecado, para mí esto no, para mí esto tiene libertad, para mí esto no. Entonces, ¿dónde está la diferencia? En lo que la ley de Dios dice. El pecado es todo desvío de la ley y de la norma establecida por la ley divina. Y vamos a descubrir que en conformidad a la voluntad de Dios es que no tenemos pecado. Pero cuando no estamos de acuerdo a la voluntad de Dios, estamos en pecado. Muy buenos días, hermanas, hermanos, mucho gusto. El problema, entonces, repito, es no entender lo que es pecado. Y esto no funciona de acuerdo al entendimiento humano, a la costumbre, a la moda, al acervo cultural y a los demás paradigmas del mundo, sino que conforme al pensamiento de Dios. Y les voy a dejar una tarea a todos, anótenla por favor. Lean el pasaje bíblico de Romanos 1, del 18 al 32. Es muy claro
Voy a leer solamente una parte. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Aquí está clarito. La ira de Dios se revela. Porque Dios conoce lo que es manifiesto. Porque lo invisible de Él es conocido para nosotros a través de la revelación del Dios natural y a través de las Sagradas Escrituras. Y aún nos dice la palabra que los que glorifican a Dios y los que muchas veces le dan gracias, se envanecen en razonamientos humanos y creen más bien en lo que el mundo enseña que lo que la palabra de Dios enseña, terminando con un corazón necio y entenebrecido. Y dicen ser sabios y dicen ser justos, pero de acuerdo a los valores del mundo. Y nos dice la palabra de Dios en el 1.23 que cambian la gloria de Dios incorruptible a semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Eso significa una idolatría grosera. Es como cuando alguien adora a un talismán o a una superstición. No, que con esta herradura me voy a tener suerte. O no, el crucifijo me lo tengo que poner todos los días porque si no me va a ir mal. Esto es una representación de lo que Dios significa. Pero no es Dios. Dios es el Espíritu, al cual está en todas partes, incluso dentro de nosotros, que somos templo del Espíritu Santo, como dice la palabra de Dios. Por tanto, Él es digno de ser alabado como el único y verdadero Dios y no representado en ninguna imagen. Y cuando las personas que dicen ser sabias funcionan de acuerdo al mundo, entonces Dios los entrega a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonren entre sí sus propios cuerpos, ya que cambian la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las escrituras, a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Dice que Dios los entrega a pasiones vergonzosas. Aún sus mujeres cambian el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encienden en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Él los entregó aún más a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Ahí tienen una lista de pecados que son bien interesantes. Léanlos con calma en su casa y se van a dar cuenta por qué yo desapruebo absolutamente lo que el Papa Francisco ha dicho, y puedo decir desde este púlpito que él es anatema, que él no está obrando de acuerdo a la palabra de Dios, porque no se puede bendecir el pecado. Y nos dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que lo practican. O sea, no podemos ni hacerlas, ni decir que está bien que otros las practiquen. ¿Ok? Así es que, hermanos y hermanas, si quieren que volvamos a profundizar un poquito más en esto, por supuesto, con mucho gusto lo hago, pero no puedo dejar pasar estas cosas porque cuando escuchamos de personas tan importantes en el mundo, no para Dios claramente, que tienen que ver con la palabra de Dios, podemos caer en engaño. El engaño de Satanás está siempre cerca nuestro. Es la única fuente que podemos encontrar la palabra de Dios revelada y en su pureza, es en las Sagradas Escrituras.
Por eso nosotros somos una iglesia cristiana, luterana, confesional, precisamente. Bien, el versículo del día nos dice, aleluya, aleluya. El nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Comencemos nuestro culto de adoración con el himno Habla, Señor, tus siervos escuchan. Estamos aquí, en el nombre del Hijo, hoy estamos aquí, en el nombre del Espíritu Santo, no te unes a ti. Habla Señor, tus siervos escuchan. Envía tu Espíritu Santo en tu palabra, Señor. Por medio de las Escrituras, háblanos, oh Señor. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Habla Señor, tus siervos escuchan. Hermanos y hermanas en Cristo, los invito a ponerse en pie para que comencemos con nuestra invocación. En el nombre del Padre, Creador y sostenedor de la vida, del Hijo Redentor y Salvador a vida eterna, y del Espíritu Santo, el Consolador y Santificador, quien nos guarda en la verdadera fe. Amén, hermanos y hermanas. Presencia de la Santa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos reunimos en tu palabra. Háblanos, Señor, que tus siervos escuchan. Hablamos, Señor, que tus siervos escuchan. Hermanos en Cristo,
La Biblia nos enseña que el pecado es una ofensa terrible a Dios y que todos somos pecadores. Nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Amados, confesemos nuestros pecados a Dios nuestro Padre, suplicándole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda el perdón. Digamos juntos de manera antifonal: nuestro socorro está en el nombre del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Confesaré, dije, contra mí mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Santísimo Padre, vengo a confesar, por naturaleza peco sin cesar. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Contra ti he pecado con mis sentimientos, palabras, acciones y pensamientos. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Lo bueno que quiero, esto yo no hago. Lo malo que no quiero, esto lo hago. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Me perdonas por la cruz de Cristo, solo por la fe me haces tu hijo. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Dios Todopoderoso, Creador y Redentor nuestro, confesamos que somos por naturaleza pecadores e impuros y que hemos pecado contra ti en pensamiento, deseo, palabra y obra. Por tanto, nos refugiamos en tu infinita misericordia, buscando e implorando tu gracia por nuestro Señor Jesucristo. Hagamos juntos la confesión de pecados. Oh Dios misericordioso, que has dado a tu unigénito Hijo para morir por nosotros. Ten misericordia de nosotros, pobres pecadores, y por amor de Él concédenos el perdón de todos los pecados. Y por tu Espíritu Santo aumenta en nosotros el verdadero conocimiento de ti y de tu voluntad, y la verdadera obediencia a tu palabra, a fin de que por tu gracia lleguemos a la vida eterna. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí. Oh Señor Jesucristo, ten piedad de mí.
Recibamos la absolución. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado a su único Hijo para morir por nosotros. Y por sus méritos nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Él les hace hijos de Dios y les concede su Espíritu Santo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Oremos. Concédenos esto, Señor, a todos nosotros. Amén. Tomen asiento, hermanos y hermanas, y digamos juntos el introito. Da su recompensa a los que esperan en ti, Señor, y sean hallados verdaderos tus profetas. Escucha, Señor, la plegaria de los que te invocan. Yo me alegraré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. Oremos juntos. Oh Dios, fortaleza de todos los que en ti confían, misericordiosamente acepta nuestra súplica, y puesto que por tu causa de nuestra naturaleza pecadora no podemos hacer ningún bien sin tu ayuda, concédenos tu gracia, para que guardando tus mandamientos te agradezcamos en palabra y obra. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Digamos también de manera antifonal el Salmo del día, que es el Salmo 25, en el cual David implora dirección, perdón y protección. Así dice la palabra de Dios en este Salmo 25. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame. Porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Cantemos el Gloria Patri. Gloria sea a nuestro Padre, gloria sea Jesucristo, gloria sea el Espíritu Santo, es ahora y para siempre. Amén. De las lecturas que la palabra de Dios tiene para nosotros hoy día. Hijo, por favor, ¿podrías leer la primera lectura? Buenos días. En esta primera lectura de Ezequiel, capítulo 18, del versículo 1 al 4 y también del versículo 25 al 32. Introducción. Dios, por medio de su profeta Ezequiel, nos recuerda que Él es justo y no condenará a nadie por los pecados de otros. La persona que peque morirá. De la misma manera, tampoco nadie puede ser salvo por la fe del otro, porque Dios quiere que cada individuo se arrepiente y confíe en Él para la salvación. Ezequiel, capítulo 18, del versículo 1 al 4 y del versículo 25 al 32. El alma que pecará morirá. Dice: mira a mí la palabra de Jehová, diciendo, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? ¿Qué dice? Los padres comieron las uvas agrias, y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo,
dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecara, esa morirá. Y así dijeréis, no es recto el camino del Señor. Oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose del justo de su justicia y haciendo iniquidad. Él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose del limpio camino de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Si aún dijera la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel. Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Segunda lectura, Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 11. San Pablo anima a los filipenses y también a nosotros a seguir el ejemplo de Cristo, sirviéndolos unos a los otros en humildad. Mostramos tal humildad porque sabemos que así como Dios exaltó a su siervo humilde Jesucristo, también nos exaltará a nosotros, sus siervos humildes, por los méritos del mismo Jesucristo. Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 11. Humillación y exaltación de Cristo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si en algún consuelo de amor, si alguna comunicación del Espíritu, si algún afecto extrañable, si alguna misericordia, contemplad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiéndonos una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Digamos de manera antifonar el gradual. Yo me alegraré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Aleluya, aleluya. Alabad al Señor, naciones todas, pueblos todos, alabadle, aleluya. Lo invito a ponerse de pie para escuchar el Evangelio que está tomado del libro de Mateo en su capítulo 21, versículo 28 al 32. Así dice la introducción de nuestro Evangelio. Cuando el Padre, en esta parábola, invita a sus hijos a trabajar en su viña, uno acepta la invitación, pero luego no va. Mientras que el otro dice que no quiere,
pero luego se arrepiente y va a la viña para trabajar. Los fariseos y líderes religiosos de los judíos siempre hablaron como querían seguir a Dios, pero luego rechazaron el camino de justicia que Dios reveló por medio de Juan el Bautista. Por otro lado, los publicanos y pecadores, los que por sus vidas fueron hijos desobedientes, se arrepintieron y creyeron en el Evangelio predicado por Juan. Y así se lee la palabra del Señor en nuestro Evangelio. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después, arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: Sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús le dijo: De cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no arrepentéis después para creerle. Esto es palabra de Dios, hermanos. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Pueden tomar asiento. Hagamos nuestra declaración de fe según las palabras del credo niceno. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todo lo visible e invisible. Y creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre ante todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado y no hecho, consustancial al Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, el cual por amor de vosotros y por nuestra salvación descendió del cielo, y encarnado en la Virgen María por el Espíritu Santo, fue hecho hombre, y fue crucificado también por nosotros bajo el poder de Poncio Pilatos. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y ascendió a los cielos, y está sentado a la diestra del Padre, y vendrá otra vez en gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, que habló por medio de los profetas. Y creo en una santa Iglesia cristiana y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para la remisión de los pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo venidero. Amén. Cantemos el himno del sermón, Estad por Cristo firmes. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzado y la bandera en nombre de Jesús. Es nuestra la victoria con Él por capitán, por Él serán vencidas las huestes de Satán. Estad por Cristo firmes, os llama a combatir. Con Él pues a la lucha, soldados todos sí. Probad que sois valientes luchando contra el mal. Es fuerte el enemigo, mas Cristo es sin igual. Estad por Cristo firmes, las fuerzas son de Él.
Oremos, hermanos y hermanas. Amado Señor, te damos gracias por habernos traído hoy día a esta tu casa de oración, alejándonos quizá de las cosas gratas que podríamos estar haciendo en este minuto, quizás simplemente descansando o estando en diferentes actividades. Sin embargo, hoy día cumplimos tu voluntad. Te honramos en este día que tú nos has dado para hacerlo, en este día en el cual queremos escuchar y aprender de tu palabra, día que queremos guardar porque agradecemos de corazón tu gracia y tu misericordia que son infinitas. Quizá somos mucho más simples que los judíos antes. Ellos guardaban un día completo de oración, de ayuno. Nosotros solamente tenemos unas horas para darte gracias, tenemos unas horas para escuchar tu palabra, pero lo hacemos con fe, lo hacemos con amor. Por eso queremos siempre estar en tu casa de oración, porque queremos dar un día, el que tú ordenaste, para darte gracias por todo y en todo. Te pedimos, Señor, que nunca perdamos el rumbo en nuestra vida, que nunca pensemos que solamente nuestra fuerza y poder nos va a brindar todo lo que tenemos. Si todo es tuyo, Señor, eres tú también el único que nos das todo. Y el único que nos das en Cristo Jesús, el verdadero camino a vida eterna. Reconocemos nuestra falencia espiritual. Reconocemos que la carne y la sangre siempre están en nuestra mente y de manera primordial en nuestra vida. Sin embargo, tu Espíritu que mora en nosotros nos permite entender los beneficios espirituales de tu palabra, los beneficios espirituales de cumplir con lo que tú nos ordenas, los beneficios espirituales de seguir en el camino que tú trazas en Jesucristo, porque Él es el único camino de verdad y a vida eterna. Te damos gracias en el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos y hermanas, hoy día los quiero llevar en nuestro sermón a entender que Dios nos ofrece su gracia salvadora en Cristo. Hay quienes rechazan esta gracia salvadora y la rechazan con soberbia pecaminosa. Y hay quienes también la rechazan, pero sin embargo son movidos al arrepentimiento y se salvan. Vamos a través de la parábola de los dos hijos, entender la oferta de salvación que tú nos das. Hermanos y hermanas en Jesucristo, gracia y paz en el amor de Dios que nos dio a su Hijo, sin dudar, sino que con plena convicción por amor. Y quiero detenerme en esta fuerte palabra, convicción, que significa el estar adherido de manera sólida y segura, con convencimiento pleno a nuestras ideas, a lo que creemos y profesamos. Por eso decimos que tenemos convicción, defendiendo, siguiendo y ejerciendo con sentimiento y actitud lo que comprometidamente creemos con certeza. Los cristianos tenemos convicción plena en nuestra fe, ya que es la certeza de lo que se espera, convicción en la seguridad de lo que aún no se ve, como nos enseña Hebreos 11:1. Entonces, y de acuerdo a todo lo que pasa en el mundo, de acuerdo a todo lo que nos enseña el mundo y lo que vivimos en el mundo, me gustaría hacerles una pregunta
para que la meditaran siempre. Hermanos y hermanas, ¿actúas por el mundo en total convicción respecto a la gracia de Dios en tu vida? Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy nos reunimos para reflexionar sobre una poderosa enseñanza que Jesús compartió con sus seguidores hace unos 2000 años. Esta enseñanza se encuentra en el Evangelio que hemos escuchado en Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 32, y nos habla de la infinita gracia y justicia de Dios en su oferta de salvación para la humanidad. En este sermón exploraremos cómo esta parábola apoya nuestra doctrina bíblica de la salvación por gracia y sin obras, solo por fe en Cristo, de nuestra Iglesia cristiana de la Reforma Luterana Confesional, aplicando ley para aquellos que rechazan la gracia de la salvación, al igual que Juan la aplicó con los fariseos e israelitas. También examinaremos cómo esta misma gracia se extiende a aquellos que se arrepienten, como los publicanos y las rameras, según lo expuso Juan el Bautista. Este mensaje se divide en dos partes. La primera trata sobre la condenación para quienes rechazan la gracia, y la segunda ofrece el Evangelio de gracia para la salvación a aquellos que son movidos a creer y que su corazón es llevado al arrepentimiento. Comencemos. Condenación para los que rechazan la gracia, porque hay quienes la rechazan con soberbia pecaminosa. Comencemos por recordar la parábola de los dos hijos, la que hemos escuchado en el Evangelio. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él respondió y dijo: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Luego, acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y él respondió y dijo: Voy, Señor. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Los oyentes de Jesús respondieron: el primero. Jesús les dijo entonces que los publicanos y las rameras entrarían antes en el reino de los cielos que los fariseos, quienes aparentaban ser justos, pero rechazaban el mensaje de arrepentimiento. La clave de la condenación es rechazar la gracia, en la soberbia de sentirse no pecadores e incontritos, es decir, negarse a ser movidos al arrepentimiento, para lo cual es lo único que alcanza nuestro pobre y magro libre albedrío para rechazar. Apliquemos la ley para los que rechazan la gracia. La enseñanza de esta parábola es clara. La verdadera obediencia no se basa en palabras vacías, ni en rituales vanos e idólatras, sino que en acciones de corazón y agradables a Dios según su mandato divino. Los fariseos representaban a aquellos que aparentaban ser justos y religiosos, pero en sus corazones rechazaban el mensaje de arrepentimiento y gracia de Dios. Juan el Bautista los confrontó con la verdad, llamándolos por su nombre, al igual como Jesús lo hizo, y los llamó a través del bautismo en el agua a arrepentirse de sus pecados. Ahí tienen textos bíblicos en los cuales podemos encontrar cómo tanto Juan el Bautista y Jesús llamó
a los fariseos y a los publicanos. Les puedo dar una pista. Generación de víboras, sepulcros blanqueados. De manera similar, la doctrina de la Iglesia cristiana de la Reforma Luterana Confesional nos recuerda que la ley de Dios confronta nuestros pecados y nuestra incapacidad para salvarnos a nosotros mismos. La justicia de Dios demanda castigo por el pecado, pero la gracia de Dios ofrece un camino de salvación a través de la fe en Cristo. Pero, ¿qué es el pecado? Según la doctrina cristiana de Müller, nos dice que el pecado es todo desvío de la norma de la ley divina. Eso es pecado. El hombre debe estar en completa conformidad con la voluntad de Dios. Y dicho de manera negativa, como nos dice Primera de Juan, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y lamentablemente, la maldad se transforma en un estado en el ser humano, como nos dice Mateo 7:23. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ese es el estado que nos declara nuestro Señor Jesucristo. El pecado hace a un hombre desprovisto de santidad, que está en rebelión constante y activa contra la ley divina. Hombre que rehúsa obstinadamente reconocer la obligación que tiene para con Dios. Así es como nos revela Romanos 1:18 al 32, que fue el tema de nuestro estudio. Versículos que, aunque el mundo y los que son del mundo normalizan lo malo, minimicen el pecado y lo traten de regularizar como parte de la moda, de lo permisible, de lo tolerante, estos versículos nos dicen que el pecado es abominación ante Dios y por tanto su ira se desata contra el pecado. No subsiste junto a Dios el pecado. Es imposible, así lo dice la Biblia. Por tanto, Dios nos limpia en Jesús, Dios nos lava con la preciosa sangre de su Hijo derramada por nosotros para nuestra salvación. Salvación de la cual nos apropiamos a través de la fe. Fe que actúa al crearse, guardarse y fortalecerse por la palabra de Dios y por la obra del Espíritu Santo, y que mueve al pecador primero al arrepentimiento y luego a un cambio de vida lejos del pecado. Si un pecado se reitera constantemente, esto es un mal indicador, ya que demuestra que nunca hubo arrepentimiento de corazón. Pero no importa nuestra opinión, ya que Dios es capaz de ver en nuestros corazones. Nos dice Hebreos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Si alguien piensa que Dios va a permitir el pecado por amor al pecador, está equivocado y sea anatema. Dios ama al pecador, pero quiere llevarlo al arrepentimiento. Por eso hay que entender, Dios odia al pecado y Él es el que juzga. De una manera simple, Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Por eso
nos dice 1 Pedro, que Dios quiere que nadie perezca, sino que todos seamos movidos al arrepentimiento. Sigamos con la segunda parte de nuestro sermón, gracia para salvación a quienes se arrepienten. Hay quienes la rechazan, pero al arrepentirse se salvan. Gracia de Dios para los publicanos y las rameras, nos enseñaba la lección. La parábola de los dos hijos también resalta el arrepentimiento y la gracia de Dios. El hijo, que inicialmente rechazó la orden de su padre, se arrepintió y fue a trabajar en la viña. Esta imagen refleja la respuesta de los publicanos y las rameras, quienes a pesar de sus vidas pecaminosas respondieron al llamado de Jesús al arrepentimiento y la fe. Y pongo estas dos lecturas porque corresponden una a la parábola del publicano y el fariseo, que ustedes conocen, y también la otra a la de la mujer pecadora, que fue llevada ante Jesús para que todos la lapidaran. ¿Se acuerdan de esa parábola, verdad? Tenían toda la razón porque estaban de acuerdo a la ley y a las costumbres de los judíos. Lapidar a la mujer que fuera encontrada yaciendo en el lecho de otro hombre que no fuera su esposo. Sin embargo, Jesús dice que el que no tenga pecado lance la primera piedra. Y desde los más viejos se fueron retirando y soltando las piedras. Y él le dijo a la mujer: mujer, ahora no hay quien te condene, yo tampoco te condeno. Entonces, no peques más y vete. Eso es lo que Jesús nos dice a nosotros constantemente. No pequemos más y sigamos en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Jesús extendió su gracia a aquellos que se humillaron ante su necesidad de redención, demostrando así que no importa cuán lejos hayamos caído en el pecado, la puerta de la salvación siempre está abierta para aquellos que se arrepienten. Repito, siempre está abierta para aquellos que se arrepienten. Apliquemos esto a nuestra vida cristiana. En las palabras del Padre, el dueño de la viña, que dice: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Esto es un llamado amoroso pero urgente y directo, que se condice con las palabras del salmista: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Así como también lo podemos encontrar en el inspirado comentario de Hebreos 3, versículo 7, hasta el capítulo 4, versículo 11. Todo ese tremendo texto yo lo resumo con estas simples palabras: que si lo tentares, no entraréis en su reposo. Léanlo, es un texto muy interesante. Aunque la respuesta del primer hijo es brusca e irrespetuosa: no quiero. No obstante, después cambió de idea y fue a trabajar en la viña. Es significativo que la palabra griega para arrepentimiento significa literalmente cambiar de mente. Cuando Juan el Bautista predicó a los cobradores de impuestos y a las prostitutas, se arrepintieron y literalmente cambiaron de mente. Así también, hermanos y hermanas, Dios lo permita, cada uno de nosotros, sus siervos, también cambiemos de mente. Para nosotros como creyentes en Cristo, esta parábola y su mensaje son un llamado a la reflexión. Debemos examinar nuestras vidas y preguntarnos si estamos siendo como el primer hijo, que se arrepintió y obedeció, o como el segundo, que prometió pero no cumplió. La fe genuina se manifiesta en la obediencia
y el arrepentimiento. Además, debemos recordar que nuestra salvación es un regalo de gracia de Dios. No podemos ganarla por nuestros propios méritos. Si alguna vez nos sentimos indignos o pecadores, recordemos que Jesús vino precisamente por los pecadores y nos ofrece su gracia. Al igual que los publicanos y las rameras, podemos encontrar perdón y restauración en Cristo, ya que solo Él, con su amor inconmensurable, nos mueve al arrepentimiento por la fuerza de su palabra. Concluyamos, pues, en resumen, la parábola de los dos hijos, que nos recuerda la importancia de la obediencia genuina, el arrepentimiento y la gracia de Dios en nuestra vida cristiana. Dios nos ofrece su salvación a todos, pero también confronta nuestros pecados a través de su ley. La gracia y la justicia de Dios están en perfecto equilibrio en su oferta de salvación. Nunca pensemos que en su amor Dios nos salvará en pecado. No miremos el pecado según los ojos del mundo, sino que entendemos el pecado según la palabra de Dios. Que este mensaje nos motive a vivir vidas de fe, obediencia y arrepentimiento, confiando en la gracia de Dios para nuestra salvación. Que podamos ser como el Hijo, que se arrepintió y obedeció, y no como aquellos que rechazan el regalo de amor de Dios. Oremos para que a través de la gracia de Cristo que Dios nos ofrece, podamos experimentar la plenitud de la salvación y llevar este mensaje de esperanza a otros en el nombre de Jesús. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús, su gracia ofrecida para vida eterna. Amén. Todopoderoso y sempiterno Dios, que has dado a la Iglesia tu Espíritu Santo para que habite en ella siempre. Te damos gracias por su inspiración, consuelo y dirección, y te suplicamos que Él siempre dirija nuestras vidas y que aumente en nosotros diariamente el conocimiento de tu Evangelio y el amor a ti y a tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Derrama sus múltiples dones de gracia sobre tu Iglesia. Concede que tu pueblo creyente reciba el espíritu de sabiduría y entendimiento, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y del temor del Señor. A nuestros gobernantes da el espíritu de justicia y misericordia, y a todo nuestro pueblo el espíritu de fidelidad y de paz. Derrama la bendición de tu Espíritu Santo, te suplicamos, sobre todos los enfermos y los que sufren, sobre los oprimidos y afligidos, y concede que Él sea su consolador y ayudador en todas sus necesidades. O tú, que envías tu Espíritu y renuevas la faz de la tierra, llena nuestros corazones de su amor, su gozo y su paz, de modo que Él nos llame cuando nos apartemos de ti y nos haga tornar a tu redil por el camino santo del arrepentimiento y de la fe. No nos arrojes de tu presencia y no nos quites tu Espíritu Santo. Danos el gozo de tu salvación y tu espíritu libre nos sustente. Por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo, en la unidad del mismo Espíritu Santo siempre, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos por el restablecimiento de nuestras hermanas en Santiago, Virginia Alcolado y Ana María, esposa de Pedro, y en Linares, por nuestra hermana María, que todavía está muy delicada por sus bronquios, y Margarita. Dios permita en su buena voluntad su mejoría, tranquilidad familiar y paz espiritual. Oramos por Félix Plaza, Lucenela Flores Díaz en Australia, Ana Balboa, José Sánchez y Raúl Flores, afectados de cáncer en quimioterapia. Damos gracias por Pedro Soto con su cáncer en remisión. Oramos por toda su casa. Oramos por la profesora Norma y por toda su familia para que encuentren paz en Jesús ante el sensible fallecimiento de Elena Ahumada, por quien habíamos estado orando hace ya tiempo. Oramos por Diego Grandón, que esta semana tuvimos la fortuna de celebrar con él su cumpleaños 100, un centenario de vida
con mucha sabiduría. Estuvimos muy contentos junto a Diego. Marlene Solís, Luis Alberto López Solís, oramos también por Juana Guzmán, delicada de salud en Venezuela. Dios permita que la visiten Cristina e Isaí. Oramos por la salud del hermano de Cristina, Pedro Delgado, en Venezuela. También por Isabela, hermana de Natalia, prontos a ser sometidos a intervenciones quirúrgicas. Oramos dando gracias por Marcia y por su hijo, por quien habíamos estado orando y ya está restablecido. Y Marcia nos avisó que cumplió exitosamente su grado en Derecho. Oramos por Luis, esposo de Carla, porque Dios permita se mantenga en bienestar y Carla tenga consuelo y fuerza en Cristo. Oramos por Carlos Paulino, Judith Paulino y Rosario Matute, que se encuentran delicados de salud. Oramos por la salud de Rosemary de Cosco en Chimbote, hoy internada. Oramos por el bienestar de Juan Carlos Mesone Matute, que vive en España, y Nelly Alvarado, delicados de salud. Oramos también por Ana Altuna, George Florentino Paulino y Leison López Paulino y su pareja Cristina Visos, para que sigan la buena senda del Señor y que el Espíritu Santo del Señor los guíe en la fe en Jesús, en su paz y amor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por todos los que están enfermos y dolidos, con problemas y dificultades económicas, emocionales y espirituales. Dios permita en Jesucristo paz y consuelo, ayuda y pronto alivio, para que cuando invoquen su nombre en necesidad, esta falencia sea para su bien espiritual y los lleve a vida eterna. Oramos por los que han quedado en necesidad a causa de la violencia meteorológica desatada hace pocos días. Oramos por Nelly y Juana en su confirmación, para que Dios las mantenga en el camino de la fe a vida eterna en Cristo y que sean ellas también semillas en su entorno. Oramos por consuelo y conformidad para todos nuestros hermanos y hermanas que han perdido a sus seres queridos en este tiempo de pandemia. Oramos porque cese la violencia en general en el mundo y en nuestro país, y en un Estado de Derecho podamos vivir y trabajar dando gracias a Dios por todo lo que Él nos brinda. Oramos por todos los matrimonios cristianos, para que Dios los guíe en amor uno hacia el otro, como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella en gracia y misericordia, especialmente por los matrimonios de Cristian y Karen, de Ángel y Marilyn, de Héctor Sánchez y Marlí López, y Noé Paulino y Liliana Zabaleta. Oramos también por poder de lo alto para alcanzar a tantos que aún no creen en Jesucristo como su Salvador a vida eterna, y para nosotros sus fieles pedimos más fe, y hoy, en esta época de Pentecostés, el Espíritu Santo nos lleve a confiar en Jesús durante toda nuestra vida para llegar por fe en Él a vida eterna. Amén. Las siguientes personas que ya han sido recibidas en la iglesia de nuestro Señor por el sacramento del bautismo, también han sido instruidas en la fe cristiana y aprobadas por la iglesia, deben presentarse ahora para ser confirmadas. Llamamos entonces a Juana Josefina Talledo Santa Cruz. Por favor, Juana. Mili, ¿podrías tú tener un bebé? No, yo creo que Mili mejor. Ok, muy bien. Cambio nomás. También llamamos a Nelly Judith Maldonado Graterol. Por favor. Perfecto. Pónganse acá al frente, aquí al medio nomás, por favor. Muy bien. Amadas en el Señor, en el bautismo fuisteis recibidas por nuestro Señor Jesucristo y hechas miembro de su Santa Iglesia, de acuerdo con el mandamiento de nuestro Señor. Han sido también instruidas en la palabra de Dios y guiadas en el conocimiento de su voluntad y de su santo evangelio, y desean ahora hacer profesión pública de su pacto bautismal. Yo, por tanto, les pregunto y pido que respondan: ¿renuncian al diablo y todas sus obras y todos sus caminos? Juana. Sí, lo renuncio. Nelly. Sí, lo renuncio. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso? Juana.
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Nelly. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Creen en Jesucristo? Juana. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado y muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Nelly. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de María Virgen y padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió de los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Creen en el Espíritu Santo? Juana. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Nelly. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. ¿Prometen vivir siempre en esta fe? Juana. Con la ayuda de Dios. Nelly. Sí, con la ayuda de Dios. ¿Aceptan como la palabra revelada de Dios los libros canónicos de las Sagradas Escrituras y aceptan como verdadera la doctrina de la Iglesia Evangélica Luterana extraída de ellos? Juana. Sí, lo acepto. Nelly. Sí, lo acepto. ¿Prometen como miembros de la Iglesia Evangélica Luterana permanecer fieles a sus enseñanzas y con diligencia, y eso lo hemos prometido todos los que nos hemos confirmado, hacer uso de los medios de gracia? Juana. Con la ayuda de Dios. Sí. Nelly. Sí, con la ayuda de Dios. ¿Están dispuestos a sostener con sus bienes y talentos la obra de vuestra iglesia, tanto aquí como en otros lugares? Juana. Con la ayuda de Dios, sí. Nelly. Sí, con la ayuda de Dios. Todopoderoso y eterno Dios, te has dignado regenerar a estas tus siervas, Juana Josefina y Nelly Judith, con el agua y el Espíritu, y has perdonado todos sus pecados. Fortalécelas, te suplicamos, mediante tu Espíritu Santo, el Consolador, y aumenta en ellas diariamente tus múltiples dones de gracia, el espíritu de sabiduría y entendimiento, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y del temor del Señor, ahora y para siempre, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Acérquese, Juana, por favor. Juana Josefina, el Padre en el cielo, por causa de Jesús, renueve y aumente en ti el don del Espíritu Santo para tu fortalecimiento en la fe, tu crecimiento en la gracia, tu paciencia en los sufrimientos y para la bienaventuranza de la esperanza de la vida eterna. Respondemos amén. Amén. Nelly Judith, el Padre en el cielo, por causa de Jesús, renueve y aumente en ti el don del Espíritu Santo, para tu fortalecimiento en la fe, tu crecimiento en la gracia, tu paciencia en los sufrimientos y para la bienaventurada esperanza de la vida eterna. Amén. Amén. Juana, tu mano, por favor. En el nombre del Señor Jesús, a quien has confesado y has prometido servir, Juana Josefina, yo te recibo como miembro comulgante de la Congregación Familia de Dios de la Cisterna, te autorizo para recibir la Santa Cena y para participar de todos los privilegios espirituales en el Sínodo Confesional de la Iglesia Cristiana de la Reforma Luterana Confesional de la República de Chile. Muy bien. Nelly Judith,
En el nombre del Señor Jesús, a quien has confesado y has prometido servir, Nelly Judith, yo te recibo como miembro comulgante de la Congregación Familia de Dios de la Cisterna. Te autorizo para recibir la Santa Cena y para participar de todos los privilegios espirituales en el Sínodo Confesional de la Iglesia Cristiana de la Reforma Luterana Confesional de la República de Chile. Amén. Ahora, toda la congregación, por favor, de pie. Ahora yo os amonesto a vosotros, los miembros de la Congregación Familia de Dios, a que reconozcáis y recibáis a las que acaban de confesar el nombre de nuestro Salvador como vuestra hermana y vuestras hermanas y coherederas en Cristo Jesús, y a que no dejéis de orar al Señor para que perfeccione la obra que ha empezado en ellas por medio de su Santo Espíritu. Hagamos un fuerte aplauso de aprobación. El Señor sea con vosotros y con tu espíritu. Oremos. Todopoderoso y misericordioso Dios, Padre Celestial, que infundes en nosotros el deseo de hacer las cosas que te placen, confirma, te suplicamos, la obra que has empezado en estas tus siervas, a fin de que permaneciendo ellas en la comunión de tu iglesia y en la fe evangélica luterana confesional, ninguna falsa doctrina, ninguna pasión de la carne, ni el amor al mundo les aparten de ti, ni de la verdad que han confesado, sino que, en obediencia gozosa a tu palabra, te conozcan cada día más perfectamente, te amen con más fervor y te sirvan en toda buena obra para el bienestar de los hombres, la edificación de tu pueblo y la gloria de tu nombre. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos juntos y con ferviente reverencia al Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. La bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sean con todos ustedes. Amén. Pueden volver a sus asientos, hermanas. Muchas gracias. El Señor sea con ustedes y con tu espíritu. Elevemos nuestros corazones, los elevamos al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es bueno y justo darle gracias y alabanza. Es verdaderamente digno, justo y saludable que en todo tiempo y en todos lugares te demos gracias, oh Señor, Santo Padre, omnipotente y eterno Dios. Por Jesucristo nuestro Señor, que ascendiendo a los cielos y sentándose a tu diestra, derramó sobre sus apóstoles el Espíritu Santo, como lo había prometido, por lo cual toda la tierra se llena de gozo inefable. Así pues, con ángeles y arcángeles y con toda la corte celestial, alabamos y glorificamos tu glorioso nombre, ensalzándote siempre, diciendo: Santo, 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 Dios del universo, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en las alturas. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito
alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo, 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 Dios del universo, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. En pie para el momento de la consagración. Nuestro Señor Jesucristo, la noche en que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó la copa después de haber cenado y habiendo dado gracias, la dio a ellos diciendo: bebed de ella todos. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros y por muchos para perdón de los pecados. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Hermanos y hermanas en Jesucristo, la paz del Señor sea con vosotros siempre. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad de mí. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos tu paz. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad de mí. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos tu paz. Amén. Danos tu paz. Amén. Siempre los miembros comulgantes y las miembros que recién acabamos de recibir, por favor, vengan a tomar la Santa Cena del Señor. Y ustedes podrán dar fe, ¿verdad?, que Juana y Nelly, que con unas pocas lecciones pudimos llegar entonces a aprender y a tomar la Santa Cena del Señor dignamente. Todos los que quieran siempre serán recibidos en nuestra iglesia por amor de Cristo. Toma y come. Este es el cuerpo de Cristo dado en la cruz por ti. Toma y come. Este es el cuerpo de Cristo dado en la cruz por ti. Toma y come. Este es el cuerpo de Cristo dado en la cruz por ti. El Señor Jesucristo
te bendiga y te guarde y te lleve en la verdadera fe para vida eterna. Amén. El Señor Jesucristo te bendiga y te guarde y te lleve en la verdadera fe para vida eterna. Amén. Toma y come. Este es el cuerpo de Cristo dado en la cruz por ti. Toma y come. Este es el cuerpo de Cristo dado en la cruz por ti. Toma y come. Este es el cuerpo de Cristo dado en la cruz por ti. Toma y come. Este es el cuerpo de Cristo dado en la cruz por ti. Toma y bebe. Esta es la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz por ti. Toma y bebe. Esta es la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz por ti. Toma y bebe. Esta es la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz por ti. Toma y bebe. Esta es la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz por ti. El Señor Jesucristo, por medio de su santo cuerpo y su preciosísima sangre, los fortalezca y los guarde en la verdadera fe para vida eterna. Amén. Id en paz, hermanos y hermanas. Gracias. Toma y come. Este es el cuerpo de Cristo dado en la cruz por ti. Toma y come. Este es el cuerpo de Cristo dado en la cruz por ti. Toma y bebe. Esta es la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz por ti. El Señor Jesucristo, por medio de su santo cuerpo y su preciosísima sangre, les fortalezca y les guarde en la verdadera fe para vida eterna. Amén. Id en paz, hermanas. Hijo, por favor. Tú pasas, yo bajo. Este es el cuerpo de Cristo dado por ti. Toma y bebe. Esta es la sangre del nuevo pacto derramada por ti. El Señor Jesucristo, por medio de su santo cuerpo y su preciosísima sangre, os fortalezca y os guarde en la verdadera fe para la vida eterna. Amén. Amén. Y de paz. Gracias, hermano. Gracias. Siempre su misericordia. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias porque te has dignado renovarnos con este tu don saludable. Y te suplicamos que por tu gracia nos fortalezcas por medio de este mismo don en fe para contigo y en amor ferviente el uno para con el otro. Por Jesucristo, tu amado Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor dará fortaleza a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo en paz. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén.
Cantemos el himno de clausura, oh Maestro, mi Señor. Maestro y mi Señor, yo contigo quiero andar en tu gracia y en tu amor. Solo quiero yo confiar. Eres mi profeta y rey, mi divino Salvador. Soy oveja de tu grey, eres tú mi pastor. Dime tú lo que desees, las palabras que te hablan, lo que siempre debo hacer, cómo debo yo pensar. Solo así feliz seré en mi vida espiritual. Solo así morar podré en la patria celestial. Oh, Maestro y mi Señor, yo contigo quiero andar en tu gracia y en tu amor. Solo quiero yo confiar. Eres mi profeta y rey, mi divino Salvador. Soy oveja de tu grey, eres tú mi pastor. Dime tú lo que desees, las palabras que te hablan, lo que siempre debo hacer, cómo debo yo pensar. Solo así feliz seré en mi vida espiritual. Solo así morar podré en la patria celestial. Hermanos y hermanas, los invito a ponerse en pie para recibir la bendición final. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén y amén, hermanos y hermanas. Tomen asiento, por favor. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor vuelva su rostro hacia ti